Bueno, buenas tardes. Pues vamos entonces a empezar. En realidad, yo muy poco voy a hablar, porque quien tiene que hablar es como siempre el conferenciante. Los presentadores, al fin y al cabo, hoy día con internet y vamos con el chat GPT y la IA y todas esas cosas, se teclea Miguel Ángel Adrados y sale por todas partes, todo lo que diga. Incluso en puntos, le dice al copilote dame 10 puntos interesantes de Adrados, o 20, y te los daba ordenadamente, ¿no? Por lo tanto, yo solamente unos minutos. Adrados, cartógrafo, montañero, geógrafo, fue desde los años por lo menos 80, que yo sepa, cuando ya empezamos a salir al monte un poco más ordenadamente, pues el que nos puso al alcance de la vista y de los pies, cuando no había ni GPS ni nada de eso, nos puso la montaña, y en sus mapas está todo. Hay toponimia, por supuesto, hay relieves, sendas, senderos, puertos de verano, brañas, cabañas, manantiales, abrevaderos, pueblos. Leer los mapas de Adrados es un poco recorrer el paisaje con todos los sentidos, con los 5 sentidos. Un documento, por tanto, para geólogos, espeleólogos, botánicos, biólogos, lingüistas, turistas, excursionistas y, por supuesto, está para escolares y para gente mayor, porque señala parajes bastante abajo de la montaña, porque claro, sobre todo es la montaña al alcance de cualquiera. Por lo tanto, los mapas de Adrados son... tengo aquí 14 publicaciones sucesivas, que va mejorando y que ahora se metió incluso a las 3 dimensiones y esas cosas, ¿no? Al 3D. Por lo tanto, Adrados es, técnico deportivo y miembro de la Asociación Española de Guía de Montaña, en fin, etc. Todo esto está en internet, en cualquier sitio. Por lo tanto, es un honor, no voy a citar, por supuesto, todos estos mapas que tiene, Cordillera Cantábrica, Parque Nacional de Somiedo, Macizo Central y Oriental, los Urrieles, Ándara, en fin. Todo un honor escuchar en esta sala a Miguel Ángel Adrados en su versión toponímica de nuestras montañas asturianas, a medias con los vecinos leoneses, porque esa es otra. Recogen la cantidad de toponimia de la vertiente leonesa y cántabra, toda la parte de Líbana y parte del macizo oriental de Picos. Escuchar también los problemas y soluciones que él va encontrando a la hora de representar variantes fonéticas, gráficas, según la zona que recorre, porque esta es otra, claro, poner nombres, seleccionar nombres para poner en un mapa, que cuando a veces, cantidad de veces hay 2, por supuesto, y eso es lógico. Si los de una vera de la montaña ven el sol y llamarán la parte soleada, solellera, la solana, y de la otra parte le llamarán la besea. ¿Qué ponemos? Pues los 2 son verdaderos, por supuesto. Arriba, pueden llamar como quieran. Aquí con Santos teníamos ahí el problema de famoso Nogales, Noales, que luego él dice el Arenal era, ¿no? Bueno, ya no nos atrevemos a decir. Cantidad de nombres que es difícil de seleccionar. Santos también, que tiene cantidad de estudios ahí sobre ayer, saben los problemas que supone poner nombres en los mapas, sobre todo hoy, que la microtoponimia va aumentando, ellos tienen muchos datos, por supuesto, y claro, llega un momento que los nombres quedan todos pegados o no hay manera de seleccionar, y es un problema, ciertamente. Él usa hasta la chevaqueira, que está en muchos sitios desapareciendo, y que se conserva y pone donde se conserva, por lo menos en muchos casos. Por lo tanto, representar estos nombres debe traer sus problemas, que él también, pues igual nos explica. Él se preocupa entonces de reflejar con sus entrevistas a nativos, paisanos de los pueblos, a reflejar en lo posible el lugar exacto y el nombre exacto que él escuchó. Hoy día, con todo eso del GPS, Big Data, en fin, los algoritmos famosos, los blogs digitales, Wikilog, etcétera, tienen un documento por lo menos para contrastar. Porque luego, claro, con esto del Wikilog hoy día, pues en las páginas web hay cantidad de, nombres desplazados y errores serios incluso, muy serios. Es decir, interpretando por su cuenta nombres que no tienen Lacero, por ejemplo. Lacero, hombre, con tal de que no pongas Yacero con él y en asturiano, porque es el acero, L''acero, que viene de acebero, de los acebos. Por lo tanto, a la hora de recoger los nombres hay que tener mucho cuidado, porque se pueden dar verdaderas barbaridades. Yo me llama gente, a veces me escriben por correo, asustados,
de cómo se puede haber inventado la cochá Chingleo, en Quirós, Chingleo, así, con Che Vaqueira. Llamo a Roberto Quirós, que lógicamente el cronista oficial sabe mucho de allí. ¿Cómo que Chingleo? En la vida, dijo aquí ningún paisano. La cochá el ingleo, es decir, L apóstrofo ingleo, como la angliru, de anguletu, ¿no? Por lo tanto, recoger los nombres puede ser muy útil o puede ser una barbaridad. Adrados, por supuesto, es un hombre muy riguroso y le agradecemos que esté aquí para expresarnos lo que él hizo y los problemas que le encuentra seguramente a la hora de cartografiar. Muy bien, pues gracias. Bueno, primero sí, agradecer aquí al doctor Concepción que me haya invitado a participar en este ciclo de charlas, conferencias sobre el tema de la toponimia. Primero decir que, bueno, yo no soy lingüista, ni sé tampoco muchos con arreglo a lo que es la lengua. Lo mío es subir montañas y hacer mapas, y sobre ese tema puedo contaros un poco algo en esta charla que espero que os resulte de interés. El tema de la toponimia lo tocaremos un poco al final, puesto que es un ciclo dedicado a ella, pero vamos a ir viendo con el paso de las imágenes, que voy a poner bastantes fotografías para ilustrar la charla, pues os voy a ir explicando un poco. No soy tampoco un gran orador, con lo cual perdonar las fallas que pueda tener al hablar. Ya quitaron, esto se queda así, no tiene que ser así de la luz. Bueno, no sé si se ve bien, el tema es el siguiente. Bueno. Ya bajé, no puedo bajar más porque entonces no se graba. Vale, tranquilo, no sé si se ve bien. Si se ve bien. Se ve bien. Se ve bien, vale. Bueno, el título que lo había puesto precisamente Concepción es aspectos técnicos de la cartografía y de la montaña y la toponimia. Bueno, como todos sabemos, ya la necesidad de tener referencias gráficas del terreno en el que nos movemos o en el que vamos a viajar o tal, es ya de muy antiguo, ¿no? Como se ve aquí en estos primeros mapas antiguos de la península ibérica. Sin embargo, a efectos de la montaña y de las actividades que podemos hacer en la montaña, la cartografía es mucho más importante, y de los primeros mapas con poco rigor y poco nos ayudaban a movernos por la montaña a los que tenemos hoy en día, hay una gran diferencia. La cartografía de mucha calidad comenzó, como es lógico, en los Alpes. Los Alpes es una cadena montañosa de orografía compleja que se sitúa precisamente en el centro del continente europeo, donde la cultura es ya de muy antiguo, incluye las ascensiones a las grandes montañas, y aquí es donde se desarrolló, digamos, lo que hoy llamamos alpinismo. Se llama alpinismo a cualquier persona que practica el montañismo, y la palabra alpinismo viene de aquí, de los Alpes precisamente, que es un poco donde se inventó la actividad como actividad deportiva, incluso al principio como actividad de exploración para conocer las montañas a fondo, y después ya pues derivando un poco en lo deportivo. Por eso hay multitud de mapas ya desde hace muchos años que están desarrollados y publicados en los distintos países alpinos, como son Francia, Austria, Suiza, Italia, etcétera, todos los países que engloban y que son partícipes de estas montañas. Y lógicamente la cartografía en estos países es de una calidad abrumadora ya desde hace bastantes años. Como vemos en este mapa del macizo del Mont Blanc, la calidad de la cartografía francesa en este caso es extraordinaria. Ya veis que hay una representación bastante fiel de los escarpes, los glaciares, que aparte de las curvas de nivel que en ciertos momentos ya no es útil porque no refleja tanto la información que necesitamos para movernos por las montañas, pues es la representación de la geomorfología, como es todo esto, pedreros, glaciares, escarpes, etcétera, lo que nos va a ayudar en definitiva. Incluso los franceses hace años, en un mapa como este, que también es francés, del macizo de los Écrins,
representaban, como veis aquí, distintos tipos de rocas. Las rocas sedimentarias que vemos aquí, no sé si se ve el ratón, ahí un poco, y se diferenciaban de las rocas ígneas, que son los granitos, etcétera, etcétera. Los calizas por un lado y los granitos por otro. Hoy en día esto ha cambiado un poco y ya no son tan precisos. Los mapas antes tenían un componente grande artístico. Un mapa tenía un porcentaje alto, de un 60 incluso por ciento, de habilidad artística, y eso lo reflejaban muy bien los cartógrafos suizos. La cartografía suiza, como vemos este ejemplo de aquí, es la mejor del mundo sin ninguna duda. No hay otro mapa en ningún país que tenga la fidelidad y la técnica tan depurada, tanto artísticamente como técnicamente, como los mapas suizos, ¿no? Esto es un referente extraordinario de cartografía de alta calidad. Como veis, ya con connotaciones, con cosas que no voy a hablar de ellas técnicamente porque a lo mejor escapan un poco a veces a la comprensión, porque aquí se ve que trabajaron con unos parámetros exclusivos de Suiza. O sea, quiere decir que aunque tienen coordenadas UTM, como se ven ahí en estos cuadrados, sin embargo no son las UTM clásicas de otros mapas, es un sistema específico de los suizos que emplearon para su mapa. Pero ya veis que aquí reflejan, bueno, aparte de los glaciares, un sombreado específico incluso con zonas de luz como estos amarillos que se ven aquí. Las curvas de nivel cambian cuando atraviesan los pedreros, bueno, una maravilla, ¿no? Bien, pues si tenemos un buen mapa, una calidad apreciable, y con unos sencillos útiles, podemos planificar nuestras rutas de montaña desde casa con un nivel de precisión bastante elevado hoy en día, porque tenemos también ayudas como son Google Earth y otros servidores de cartografía y servidores de ortofotografía que nos van a ayudar a entender cómo es el sitio en el que vamos a ir a explorar o a conocer o a hacer la ruta que vayamos a conocer. Como por ejemplo en este caso, dentro del macizo del Valais, en los Alpes suizos, pues ver qué rutas podemos hacer, incluso tener alternativas para el caso de encontrar problemas en un determinado sitio, por ejemplo, por aquí en esta cascada de Sedaz, en el glaciar, pues cambiar la ruta, etcétera, etcétera. La geología, que es otra de las ciencias que también nos van a ayudar mucho a entender por dónde nos vamos a mover, qué tipo de rocas vamos a encontrar e incluso la vegetación que se va a encontrar. Dependiendo de que vayamos a pisar terrenos silíceos o calicícolas, podemos tener una vegetación u otra, y también eso puede ser un impedimento que luego vamos a hablarlo después un poco más adelante en la proyección. La meteorología, por supuesto, nos va a ayudar también a hacer mucho más seguras nuestras rutas en montaña, muy especialmente en su vertiente de nivología, ¿no? Porque con arreglo a los vientos y un estudio previo, antes de la salida que vayamos a efectuar, un estudio previo de la climatología de los días previos a la salida, podemos saber aproximadamente cómo se ha movido la nieve en el terreno y ver dónde puede haber trampas del terreno, donde puede haber, por ejemplo, pues podemos reducir mucho el riesgo de avalanchas, que es bastante común en los macizos tipo alpino, tipo Pirineos, también en la cordillera cantábrica un poco, pero no tanto, porque es una cordillera de carácter marítimo que las condiciones cambian más rápidamente que en las cordilleras de carácter continental. Por ejemplo, los suizos, incluso sus mapas, los tienen en varias versiones, y esta es la versión que publican exclusivamente para esquiadores, ¿no? Esas rutas que veis en rojo son las rutas de... Quería aumentar un poco, pero veo que no puedo con este aparato. Veis que las zonas esas rosadas que se ven en algunas zonas representan las pendientes que tienen más de 30 grados de inclinación, que es la inclinación en la que las avalanchas se pueden mover más fácilmente. A partir de 30 grados y hasta los 45 grados aproximadamente se pueden producir avalanchas si las condiciones son las ideales para ello. Por eso en sus mapas, aparte de las rutas,
ponen también esta coloración para informar de que en esas zonas hay que andar con más precaución, o si podemos evitarlas, ¿no? Como lo dicho antes, ¿no? La cartografía suiza es fantástica y es la que yo modestamente he intentado imitar a lo largo de mi carrera, desde 1980, como bien decía Julio, que llevo trabajando, publicando mapas, muy poquitos mapas, porque cuando se hacen mapas de un poco de calidad y que solamente los hace una persona, como es mi caso, pues se tarda mucho en publicar. Entonces, una media de 2 o 3 años por mapa, pues tengo muy poco fondo editorial de mapas, pero estoy orgulloso porque están bien, o relativamente bien. Los suizos también tienen incluso en el reverso de los mapas como tutoriales para el hecho de que sus mapas no son solo técnicos para profesionales, que son mapas hechos también para el uso de las personas normales, de ciclistas, excursionistas, kayakistas. Pues los dorsos, los reversos de los mapas son tutoriales que enseñan a cómo utilizar el mapa, y en su página web es increíble todos los contenidos didácticos que se pueden encontrar respecto a cartografía y específicamente a la suya. Bueno, pasamos a nuestra cordillera. La cordillera cantábrica, pues ya veis, no tiene mucho parecido a los Alpes, la altitud es inferior, el clima es distinto, hay una serie de condicionantes que la diferencian de los Alpes. Allí no vamos a encontrar los típicos glaciares con las trampas de las grietas medio tapadas, de los sedas que te pueden caer encima, etcétera, etcétera. En picos de Europa sí que se mantiene todavía un pequeño resto de la pequeña edad de hielo, en el Jou Negro, debajo, los que andéis por picos lo sabéis, debajo justo de la cara norte de la Torre Cerreo, pues tenemos ese pequeño depósito que se va reduciendo cada vez más y que con el cambio climático acabará por desaparecer absolutamente, ¿no? Esta foto ya tiene 2 o 3 años, probablemente si hacemos una hora ya se vería la diferencia. En picos de Europa y en la cordillera en general, pero sobre todo picos de Europa porque es la zona que más altitudes acumula, más cumbres de mayor altitud acumula la cordillera cantábrica, pues es cierto que en invierno nieva y que se pueden producir ciertas avalanchas también, no con tanta frecuencia como he dicho antes, como en las cordilleras continentales, porque el mar lo tenemos ahí muy cerca, ya veis ahí al fondo. La influencia del mar tan cerca pues es muy grande sobre el clima en esta cadena, pero puede existir. Entonces, como por ejemplo esta avalancha que fui testigo de ella en la Llampa Cimera, de unas dimensiones tremendas, menos mal que no pilló a nadie, pero sí ha habido víctimas ahí por avalancha, ya muy pocas víctimas, yo digo, gracias a Dios. Quizá en el futuro haya más víctimas por el hecho de que hay más gente haciendo estas actividades que antes, ¿no? Pero bueno, con una buena cartografía, la meteorología y unos mínimos conocimientos de geofísica se pueden prever estos peligros y señalar en el mapa que vamos a utilizar para hacer nuestra ruta las zonas de mayor peligro, para evitarlas o para minimizar en lo posible, como se ven ahí en estos mapas de los que he publicado, de los picos de Europa. Quizá el mayor peligro en la cordillera cantábrica sea la presencia de hielo, precisamente por eso de que hay mucha fluctuación entre nevada, lluvia, temperaturas altas, bajas, etcétera. Se produce algo que en los Alpes, por ejemplo, y en los Pirineos no es tan frecuente, que es el hielo vivo, y eso sí ha provocado muchos accidentes ya en la cordillera cantábrica de todo tipo, incluso accidentes mortales. Eso también lo podemos prever con el mapa y con unos conocimientos, como he dicho hace un momento, de geofísica, saber cómo se mueve el Sol en las distintas épocas del año, cómo va a influir ese movimiento solar cuando existe, cuando hay Sol, si está nublado ya no es lo mismo, para ver cómo cambian las condiciones de la superficie de la nieve en las distintas laderas de la montaña, ¿no? Entonces podemos prever si tenemos que meter en el equipo crampones, piolets, o no hace falta, o normalmente si lo vamos a usar ya ir preparados para usarlo en ese determinado sitio que ya hemos calculado que va a haber ese problema, etc. Incluso, bueno, si hablamos de
del esquí ya un poco difícil, el descenso como pueda ser aquí el de la Canal Sur de Peña Ubiña, pues el hecho de conocer todas estas cositas nos puede ayudar a estar iniciando ese descenso a la hora más ideal para encontrar la nieve en las mejores condiciones y no correr el riesgo de bien caer hasta abajo y probablemente matarte, o encontrar una nieve horrible que te va a hacer disfrutar muy poco del descenso, ¿no? Pues todas esas cosas son las que nos van a ayudar a hacer un buen descenso. En los picos de Europa, además, y en algunos otros macizos de la cordillera, la orografía es muy compleja. Existen, como se ve aquí, muchísimos escarpes, mucho roquedo. Es un terreno poco propicio para caminar normalmente. Entonces, aquí es donde sí que la ayuda de un buen mapa, que es que refleje bien eso que he comentado antes, los escarpes, los pedreros, el terreno, aparte de ayudarnos mucho a identificarnos, sobre todo si utilizamos un GPS con el mapa en el mismo GPS, que sea el mismo mapa que tenemos luego en el papel, nos va a ayudar mucho a identificar nuestra posición en el mapa, porque si vemos un pedrero o un borde de este tipo de roca, pues lo vamos a ver rápidamente, vamos a identificar ese punto del terreno con lo que estamos viendo en el mapa, en el GPS y en el mapa. Entonces aquí sí que, por eso quizá yo empecé a hacer mapas primero de los picos de Europa, porque yo veía que era donde más falta hacía crear mapas de este tipo, mapas con una geomorfología lo más fielmente posible, y luego a medida que he ido haciendo estos mapas, pues he ido incorporando otros macizos también a la colección, que tengo que decir tristemente que me va a faltar alguno por terminar, porque la idea de hacer toda la cordillera pues cada vez se me va diluyendo más en la cabeza, por cuestión de edad y de cansancio. Voy a hacer aquí ahora un pequeño repasito de lo que es la cartografía de los picos, en concreto de los picos, que es lo que más suena dentro de la cordillera, más que nada por justificar el por qué me metí yo en la aventura de hacer estos mapas, ¿no? Bien, el primer mapa de la cordillera cantábrica, y que fue precisamente el mapa de la provincia de Oviedo, un mapa topográfico que hizo Gustavo Surf a petición de la reina, o por encargo de la reina Isabel II en aquella época, pues es este que vemos aquí, en el cual ya aparecen macizos pues como los picos de Europa, están ahí. Ya sabéis que los picos de Europa lo llamaron así los navegantes porque actuaban un poco como un faro cuando los navegantes que venían por el océano Atlántico ya veían las rocas blancas de los picos de Europa, sabían que se estaban acercando a Europa, por eso viene ese nombre, eran como una especie de faro en aquella, supongo que la mayoría conocéis la historia. Bueno, este mapa, que tenía una escala un tanto extraña, porque se hizo a escala 1/127.000, una escala extraña, como veis aquí, esta es una reproducción de una edición que se hizo después. Una vez agotado este mapa, la Federación Española de Montañismo publicó esta versión de este mapa y ya no existe, vamos. Yo me hice con este casualmente gracias a un amigo, 1 metro de alto por 2 de ancho, tremendo, ocupa bastante en la pared, y quizá lo tengo por eso, porque el amigo se cansó de verlo allí ocupando toda la pared. Yo lo conservo y lo tengo en la pared. Bueno, el siguiente mapa que podemos decir que es de los picos de Europa en 1893, he puesto ahí los años para tener una referencia de cómo va evolucionando la historia de la cartografía en picos con respecto a los distintos años. Es este que hizo el coronel Prudence, porque todos sabéis que el conde de Saint-Saëns, que voy a leer porque el nombre es muy largo, Jean-Marie Hippolyte d'Aymar d'Arlot, se llamaba el conde de Saint-Saëns, se dedicó sistemáticamente a explorar los picos de Europa en los años, desde 1890 hasta 1893-94, hizo sistemáticamente una serie de visitas a los picos de Europa y escaló las cumbres más significativas de los picos de Europa por primera vez. O sea que está en las guías de montaña, en los libros, pues está como
el precursor de estas subidas, ¿no? De estas escaladas o estas ascensiones. Este hombre recopiló datos topográficos y el coronel Prudence llegó a hacer este mapita y publicarlo en 1893. Este es un mapita precioso que hizo con una técnica que se conoce como curvas de configuración, que son curvas dibujadas a lápiz que se van oscureciendo un poco más, se van haciendo un poco más gruesas en las zonas de sombra y más claras para dar esta sensación de relieve que tenemos, y que aún así, utilizando como ellos utilizaron aparatos topográficos, no una simple brújula taquimétrica y un nivel, pues llegaron a representar los picos de Europa con bastante parecido a lo que son hoy en día, si lo comparamos con un mapa de los picos de Europa de verdad. Digamos que este no lo es todavía. Bien, el conde de Saint-Saëns todavía realizó, después de aquello, algunas incursiones más en los picos de Europa, recopiló más datos, y Leon Maury, otro francés también, fue haciendo croquis y mapitas que acabaron también con la publicación de este mapa en 1922, que es el primer mapa de los picos de Europa ya con una cierta precisión topográfica, no tampoco exacto, pero bueno, veis que ya tiene curvas de nivel, dibujó ahí unos escalpes donde las curvas eran ya difíciles de dibujar porque estaban un poco enrevesadas, y de esta manera tenemos este mapita que no está mal para esa época. Y luego tenemos el famoso mapa de José María Boada. El mapa de Boada fue en estos años, se publicó en 1935, él lo estuvo confeccionando 2 años antes y lo dibujó un funcionario del Instituto Geográfico Catastral, entonces era todavía el Instituto Geográfico Catastral, no nacional, en Casquet. Este fue el que lo hizo. Cándido Casquet, que trabajaba allí, también era Peñalara. Los dos eran del Club Peñalara, que el Club Peñalara ya tiene un montón de años. Y suelen muchas de las primeras ascensiones y escaladas y cosas en los picos de Europa también se deben a miembros de ese club, del Club Peñalara. Bueno, este mapa ya lo estáis viendo aquí, solo se reduce a lo que es el ámbito del macizo central, y está dibujado por este hombre, por Casquet, a base de lo que se llaman normales. Esta representación del relieve en cartografía se llama relieve por normales. Una cosa muy bonita que a todo el mundo nos gustó mucho en aquella época, y utilizamos este mapa durante algunos años también, al menos como referencia, aunque tenía algunos errores, unos toponímicos, que se corrigieron en versiones posteriores por la colaboración de José Antonio Odriozola Calvo, que fue presidente de la Federación Española de Montañismo durante unos años y que colaboró con el Instituto Geográfico también en algunas publicaciones. El mapa, bueno, aquí veis, en 1875 se creó el Instituto Geográfico Catastral, entonces, como ya dije antes, Instituto Geográfico Catastral, con el fin de crear el mapa nacional a escala 1/50.000 del territorio nacional, de toda España, que constaba de 1114 hojas y que se tardó casi un siglo en terminar. Y por eso no tiene mucha homogeneidad los mapas primeros con los últimos, tanto en técnica, porque al principio por los mapas que se hicieron primeros no se contaba con las técnicas de 80 o 90 años después, y también por ejemplo este que es el de Potes. El de Potes, la primera hoja de Potes se hizo con técnica de relieve con aerógrafo, y esto era porque en el Instituto Geográfico sí que había algunos de los que trabajaban allí que tenían estabilidad para hacer esto, pero desgraciadamente no toda la colección de 50.000 están como este. Es verdad que la participación de Odriozola hizo que el Instituto Geográfico publicara algunas hojas reuniendo todas estas. Por ejemplo, los picos de Europa se formaron con 4 hojas, como se veía ahí, me parece que lo he puesto, ¿veis? Entre 1940 y 1944 se publicaron las 4 hojas que forman
en las que están incluidos los picos de Europa. Para tener un mapa de los picos de Europa había que tener, a unos 50.000 había que tener 4 hojas y pegarlas con celo o algo. Lo que hizo Odriozola fue promocionar un poco el que se publicara este mapa, que es un mapa en el que se juntaron las 4 esquinas que conforman los picos de Europa, que vemos aquí, ¿no? No es un mapa bueno, intentaron ahí en esos tonos azules que hay representar un poco los escarpes, pero con muy poco acierto, y la toponimia pues no era muy buena, tampoco era el mismo mapa de los mapas anteriores, con lo cual tampoco era muy preciso ni en curvas de nivel ni demás. Al final, los montañeros en aquella época lo que utilizábamos era más los mapas del Servicio Geográfico del Ejército, porque eso sí que se hicieron en un periodo de tiempo mucho más corto y eran un poco más precisos, un poco más tarde que los del Instituto Geográfico Catastral, eran un poco más precisos y además ya tenían coordenadas UTM que son bastante interesantes para podernos manejar con ellos en el terreno. E incluso, y también debido a que muchos montañeros no tenían la facilidad de interpretar bien un mapa topográfico, porque la cultura de ya conocer un poco cómo es un mapa topográfico es más reciente, se utilizaban mucho más los mapas de cordales. Estos mapas de cordales casi eran los que iban en las mochilas de los montañeros en aquella época, totalmente carentes de representación del relieve y de las curvas y de todo esto, pero sencillos de usar porque se ve muy bien por dónde van las cuerdas y las cumbres y por dónde van los valles, y sobre todo porque estos mapas los hacían montañeros de las zonas en concreto y toponímicamente eran mucho más ricos que los del Instituto Geográfico, porque añadían los nombres, corregían los errores que tenían los nombres del Instituto Geográfico y añadían muchos más. Bueno, el primer mapa realmente a escala 1,25.000 decente, del macizo occidental en concreto, lo hizo primero Alpina y 2 años después el Instituto Geográfico Catastral, con la ayuda de la toponimia de José Ramón Luege, que todos conoceréis también, asturiano de pro, y que colaboró en estos trabajos con la toponimia que había investigado durante años, moviéndose por los picos. Bueno, pues hasta ahí. En 1965 fue cuando hice el primer mapa mío del Central, que también es un poco recortadín, porque por los medios que tenía entonces costaba mucho hacer un mapa, muchas horas, y me pasó un poco como el mapa de Boada, que lo restringí un poco a lo que era el macizo central, pero ya utilicé curvas de nivel restituidas con pares de fotos muy actuales, o sea, mucho mejor representación del relieve en las curvas de nivel, y añadiéndole ya, intentando ya hacer un poco lo que hacen los suizos en este caso. Digamos que mi andadura en la cartografía, que empezó aquí con este mapa, pues ha ido evolucionando mucho, he ido incorporando muchas mejoras en los mapas, con las técnicas modernas pues mucho más, y que he llegado pues a un punto en el que casi me parezco un poco a lo que tienen los suizos. Pero yo empecé así. Este mapa, fijaros que lo hice dibujando con tinta china en poliéster, con tinta china en poliéster, luego a una escala mayor, después todo lo que conforma un mapa, los distintos colores que lleva un mapa en el Instituto Geográfico de Madrid, lo reduje a 1,25.000, trabajé a una escala 1,10.000, 1,12.000, algo así, no me acuerdo, y luego ya hice lo que son los escarpes, lo mismo, y aerógrafo, pues el relieve sombreado, con lo cual, digamos que esto que estáis viendo aquí realmente, pues bueno, es un poco un compendio de lo que hice en bastantes sitios. Las siguientes ediciones y los siguientes mapas los hice ya grabando, como se hacen a la escala original, a 1,50.000, a 1,25.000, y ya posteriormente pues la incorporación de la geomática, los ordenadores pues ayudan muchísimo a hacer los mapas. Es verdad que yo los primeros mapas era consciente de que no podían ser muy buenos y
y que tenía que esperar mucho a llegar a hacer mapas muy buenos, no solo desde el punto de vista técnico del mapa, sino desde el punto de vista de la toponimia, porque la toponimia era un lío tremendo. Y yo, recién llegado a Asturias, que llevo aquí ya viviendo 50 años, pero no soy asturiano, por eso también el asturiano no lo controlo bien, y tengo que ayudarme de fuentes externas para poner la toponimia, pero lo que sí que me decidí es hacer esos mapas y irlos mejorando en sucesivas ediciones. Es decir, que una vez publicado podría llamar a que la gente me fuera corrigiendo, y de una forma que yo no sé quién es el que más me puede ayudar al ver los mapas. Y es verdad, he recibido de los mapas las críticas más constructivas, de la más variada índole, y lo he aprovechado siempre para mejorar los mapas. Por eso he cambiado la toponimia con montones de veces, que luego lo veréis ahí. Bueno, siguiendo un poco con la historia, en 1987-89 aparecieron los primeros 25.000 del IGN en una fase ya mucho más técnica y mucho más homogénea en cuanto a toda la colección. La colección esta, que cada hoja del 50.000 eran 4 del 25.000, ya todos lo conocéis, en el cual ya se incluían coordenadas UTM, que veis ahí en color azul, y una serie de mejoras sustanciosas. Bien, para entender un poco lo que es un mapa topográfico, por aquellos que a lo mejor no lo controlan tanto, vamos a ver todo lo que se puede extraer de un mapa. Este es uno de los últimos que he hecho yo del macizo central, en el que está incluido ya el macizo oriental también, y sobre este mapa vamos a un poco a desglosar de qué se compone un mapa. De un mapa se pueden extraer 3 diferentes tipos de datos, ¿no? El primero son las planimetrías, los datos planimétricos. Son los que solamente contienen dimensiones, contienen 2 dimensiones, X e Y, y entre ellos los primeros pues es la hidrología, es todo lo referente al agua, ríos, fuentes, lagos, lagunas, embalses, todo lo que sea que normalmente se representa en los mapas en color azul, como es lógico. Después viene la vegetación son los bosques, los matorrales, etcétera, que también son datos planimétricos. Ya vienen también, lógicamente, en color verde. Los colores, más o menos, se han elegido siempre en una especie de norma topográfica ya de toda la vida, eligiendo colores que se parezcan un poco a los colores de la naturaleza. Entonces ahí se incluyen los verdes. Después tenemos las infraestructuras que son carreteras, las casas, los caminos, las sendas, las pistas, todo este tipo de cosas que ya es también planimetría, pero son ya obra del hombre, o son obra también del ganado, de la fauna, lo que son senderos, caminos, y eso también se debe representar. Incluso los senderos, yo represento incluso los senderos hechos por la fauna, porque como cuando utilizas el mapa puedes coger uno por error y cuando se acaba no sabes lo que ha pasado, pues saber que esos mapas que no van a ninguna parte, pues lo que reflejan son senderos que son hechos por la fauna y que van, bueno, a un mosquil, si es por un ganado o lo que sea, pero que no van a ninguna parte, ¿vale? Después tenemos, esos serían los datos planimétricos normales, y ahora tendríamos los datos, el segundo tipo de datos, que es el altimétrico. En estos datos lo que tenemos es el relieve. Esto ya no está en el terreno, así como los ríos, los caminos, las carreteras, los vemos en el terreno y equivalen un poco a lo que tenemos en el mapa, con más o menos generalización dependiendo de la escala del mapa, pero estos ya están en el limbo. Nadie ve las curvas de nivel, pero las curvas de nivel es una cosa con la cual se representan el relieve de una forma bastante exacta. ¿Por qué? Porque las curvas de nivel no son más que isolíneas que tienen cada una un determinado valor de altitud, y con ello vemos que alrededor de esa línea todo es pues si es la curva de nivel de 2.000 metros, pues todo van a ser 2.000 metros. Eso implementado con el dato numérico de la cota nos da una idea de cómo es el terreno, cómo es de alto por aquí, qué desnivel tenemos por allá, etcétera, etcétera. De cualquier manera, si alguien no está muy acostumbrado a ver con curvas de nivel el relieve, le va a costar entenderlo. Cuando usas muchos mapas y mapas de todo tipo, es muy fácil entender que ahí, no sé si
si veis el ratón, esta que sería la canal de Lechugales es una canal, que aquí hay unos escarpes grandes porque las curvas de nivel se juntan mucho. Aquí tenemos la Yomba del Toro en Áliva, que es muy llamativa, etc. Pero los cartógrafos tenemos que intentar ayudar más a la gente a entender bien los mapas. Y lo ideal es la representación del relieve por sombreado. Este es la misma zona con un sombreado. Aquí cualquiera puede ver ya todo, como es la Yomba del Toro, como es la canal de Lechugales que dije antes, la de las Arredondas, etc. Entonces, digamos que muchos mapas hoy en día para uso público normal y que no necesitan técnica, están hechos a base de esta representación y luego ya ahí encima le plantamos toponimia o lo que haga falta. Pero bueno, para un mapa topográfico que necesitamos, un montañero que necesita mucho más datos para saber qué desnivel le falta para llegar a la cumbre o a un collado, etcétera, etcétera, le añadimos las curvas de nivel. Si añadimos a ese sombreado las curvas de nivel, tenemos esto, tenemos una representación del relieve bastante fácil de interpretar y además con los datos que necesitamos para movernos por allí. Si a eso además le añadimos la representación de la geomorfología, como dije antes, pues ya FETEM, porque ya vamos a ver que donde se juntan mucho las curvas y las curvas no te dan el detalle, pues ahí hay una pared con una fisura por aquí, una cresta por acá, una canal aquí, y además vemos también los pedreros, lo que habíamos hablado antes, ¿vale? Bueno, pues a esto ya le añadimos la toponimia y tendríamos casi el mapa completo. La toponimia y algunos datos que la toponimia tampoco están ahí, de la misma manera que las curvas de nivel no las vemos ahí, sin embargo la geomorfología sí, esos datos de geomorfología los vemos en el mapa y los vemos en la realidad también. Las curvas de nivel no están dibujadas, no están en el terreno. Y la toponimia tampoco, la toponimia está, pues lo que sería la toponimia mayor, por ejemplo, las poblaciones, pues sí, hay un cartel que pone Potes, en el caso de Potes, o Cosgaya, lo que sea, y en algunas cumbres hay buzones que te ponen el nombre de la cumbre, a lo mejor algunas veces equivocadamente, porque como estamos descubriendo muchas veces se llama de otra manera, pero bueno, eso es lo único que hay, el resto es algo flotante, algo que nadie sabe. Y por eso he puesto ahí toponimia, un problema sin resolver, porque es un tema bastante complejo y muy discutido, y sobre todo muy discutido en la región asturiana, donde hablamos de un idioma diferente al castellano. Los mapas se han publicado siempre con la premisa de que tenían que estar en castellano, porque iban a ser mapas pues, para el uso general de la población española. Esto tiene luego pues de todo, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pero es que aquí lo llamamos de esta manera, y es verdad que a lo largo del tiempo, todo lo que he podido constatar investigando la toponimia, consultando a la gente, es que muchos nombres pues se han traducido al castellano equivocadamente, porque se parecen a algo y lo han puesto ahí, como el ejemplo que puso antes Silvio del Nogales. Pues, Nogales, creo, no se sabe, al final es todo muy complejo, pero cuando se hizo el mapa del Distrito Geográfico dijeron pues Nogales, y luego también muchos errores fueron por transcripción extraña del nombre, y también porque hay cosas que no son traducibles, o sea, hay nombres que no son traducibles. Entonces, quizá lo ideal es poner el nombre así. Y el propio Instituto Geográfico ya dijo en una normativa hace ya unos cuantos años que los nombres en la cartografía española tenían que ser autóctonos. Los mapas de cada región tenían que tener los nombres de los lugares que habían designado los propios lugareños. Bueno, esto tiene muchas connotaciones. Yo, en principio, que en Asturias he observado que mucha gente, por lo que sea, por cuestión política o por cuestión, no sé por qué cuestión, se avergüenzan de decir los nombres en su lenguaje original y local, y cuando les preguntan dicen, no, pero eso está mal dicho, y no, mal dicho, es lo que dijeron ellos toda la vida, pero bueno, eso por un lado. Y por otro, pues fíjate, yo he hecho caso de esa normativa y sobre todo he hecho caso de mucha gente en Asturias que decía, hombre, es que eso se llama de esa otra manera. Y he ido cambiando los nombres. No digo ni siquiera después de un montón de ediciones de todos estos mapas, cambiando nombres que estén todavía bien, porque no me atrevo a decirlo, porque cada día descubro
que sigue habiendo gente que dice que es de otra manera. Yo aquí, a lo largo del tiempo, pues claro, por ejemplo, un mapa 1/200.000, como es el caso este del mapa que hice de toda la cordillera cantábrica y de Asturias, pues es fácil poner la toponimia. Bueno, este le hice en el 2002 y en el 2000 ya existía el nomenclator que había publicado la Academia de la Lengua diciendo cómo eran los nombres de los sitios. Me limité, no sé si está bien o no, también está este nomenclator, pero me limité a poner esos nombres en ese mapa. Es fácil porque a un 200.000 casi es todo toponimia, casi todo es toponimia grande, toponimia mayor, porque no da lugar en tan poquito espacio en un mapa de esta escala a meter otra cosa. Entonces es fácil. El problema es cuando vas a hacer un mapa a escala 1/25.000, como es este caso, en el que ya hay muchos más nombres, y muchos más nombres de sitios raros a los que no llega la gente y que ya no son tan normales. Entonces aquí ya no queda más remedio que hablar con la gente, es entrevistar a los paisanos en cada pueblo, porque nadie sabe cómo le llama lo que está al otro lado del pueblo al lado. O sea, tienes que entrar por todos los valles, entrar por todos los pueblos y preguntar en los pueblos. Es la parte, tiene su parte positiva, porque aprendes mucho de esta gente y te cuentan historias con las cuales se podría escribir un libro, pero también es un poco un trabajo farragoso, tienes que presentarte, nadie sabe quién es, puedes encontrar el típico tío que me ha pasado, que te manda a la mierda porque piensa que eres de Hacienda y que vas a hacer no sé qué, o cosas por el estilo, y encuentras también la gente súper amable, que se enrolla, te invita a un café en casa y te lo cuenta todo, y te acompaña, con muchos casos, al monte. Con estos que te acompañan al monte, he tenido experiencias fantásticas, ¿no? Entonces, vale, hasta ahí bien. No ha sido todo decir, venga, salgo al monte y a investigarlo todo. Por supuesto, he utilizado la base de las cosas que estaban publicadas anteriormente, como por ejemplo aquí en este caso que veis, el mapa del Luege, el mapa del occidental. Cuando hice el mapa del macizo occidental de los picos de Europa, pues utilicé esta base y la iba corrigiendo sobre él lo que me iban diciendo los paisanos. Algunas eran correcciones de situación solamente, colocarlas un poco en su sitio, otras correcciones más graves, como eso que marcaba ahí en rojo, de que nadie conocía la mazada por ningún lado, y curiosamente coincidí con los mismos informantes que él. O sea, yo llegué a hablar con los mismos informantes que Luege, en Avín, en Benia, en sitios así, hablé con los mismos. Me decía, no, la mazada no, todo lo conocemos como el Collado de las Merines. Yo puse ahí el Collado de las Merines, es que Luege sí que habla de una cueva que hay debajo que le llama la Cueva de las Merines, o sea que el topónimo todavía él también lo tenía de alguna manera, pero mazada nunca existió. Bueno, es un ejemplo. Ahí se ve un poco en el mapa del Luege lo que es la mazada, esto que está aquí alrededor, y que sería, ves, ellos ponían la Cueva de las Merines. Hay otras cosas como por ejemplo los traviesos, que es un nombre que creo que puso Luege en sus investigaciones. La gente del pueblo nunca le llamó los traviesos. Los traviesos es una cosa, mira, que está aquí, este es mi mapa ya con las correcciones. Los traviesos que pongo aquí son estos traviesos que hay aquí. Arriba la cumbre es la Torre del Alba, porque desde Benia al alba siempre se iluminaba esa cumbre y para ellos es la Torre del Alba. Entonces, ¿qué pasa con los traviesos? Las incursiones de Saint-Sot y también de nuestro Marqués de Villaviciosa y de mucha gente de aquellos primeros exploradores partían de Ario. Ario era como la base, si habéis leído un poco de la historia de estas cosas, Ario era como la base de partida para muchas cosas. Por ejemplo, el Cainejo, concretamente el Marqués de Villaviciosa, para hacer la primera ascensión al Naranjo, partió también de Ario, bajó hacia Alcares, por Puliembro subió con el Cainejo, con Gregorio Pérez del Cainejo, hicieron noche en la majada de Camburero, creo, entrando por ahí, por Amuesa, bueno, todo este recorrido tan fantástico, ¿verdad? Y desde ahí atacaron la cumbre de Naranjo. Bueno, pero lo que digo, que concretamente la vega de Ario era un poco el punto de partida. Entonces, cuando Saint-Sot subió a estas cumbres, la Torre Santa, la Torre de Santa María, que son cumbres de él, escaladas por él, venía de Ario por aquí
y atravesaba por aquí, por debajo de la Torre por los traviesos. O sea, pasaba el hoyo de Arenizas y por los traviesos, y entonces esa torre la llamaron Torre de los Traviesos, ellos. Y ahí quedó en muchos mapas, hasta hoy. Este es el día en que hoy supongo que muchos siguen llamando. Pero bueno, al final es eso, conocer a la gente. Es muy difícil encontrar ya informantes. Este es uno de mis cuadernos de campo cuando recojo toponimia con los paisanos que estoy ahí, pues llevo ya, lo que hago primero es el mapa topográficamente y luego le voy añadiendo toponimia, y con este cuaderno, pues con cuadernos de estos voy colocando los topónimos donde ellos me van diciendo. También me ayudo lógicamente de otras cosas, o sea, por ejemplo, hay mucha gente que de sus pueblos, porque tienen inquietudes cartográficas. Este señor, Alberto Geijo, de Río Lago, hizo un mapa de todo el valle, de la zona de Río Lago, porque, según explica ahí, se estaban perdiendo los topónimos, y me dio una copia del mapa, y igual que él he conseguido bastantes cosas de este tipo que son fantásticas, porque ya, si tienes alguna duda, luego hablas con él y ya está, haces una foto del sitio que quieres que el topónimo vaya más exacto, y te lo ve y te lo dice, etcétera, etcétera. También me ha ayudado, por ejemplo, que de uno de los trabajos que Ignacio Prieto, Ignacio Prieto estuvo en la segunda charla de este ciclo, hablando precisamente de estos trabajos. Son trabajos que hablan de un valle, se dedica a investigar. Él es de la Majúa, entonces es el primero que hizo de la Majúa. Ha hecho también pinos, que he puesto ahí el libro de pinos, porque luego en colaboración con el Club Seixo de Villablino, de Naciana, pues están publicando estos libritos de toponimia, y con este mapa, que lo hace, él es también director del Servicio de Cartografía de la Universidad de León, y entonces hacen estas cositas. Esto, cada vez que publica algo de esto, me lo manda, y yo encantado de la vida, porque me ayuda también bastante. Por supuesto, el diccionario del doctor Concepción es mi libro casi de cabecera, porque lo que hago en él es, cuando recojo o cuando veo un topónimo, si tengo dudas, pues voy ahí a ver cómo se escribe, que es la única referencia de la que yo me puedo fiar un poco dentro de todo lo que hay por ahí publicado. Y sí, eso es una ayuda grande. Quiero decir que desde el 2001 toda la cartografía que he actualizado, que he hecho nueva, pues ha pasado por este libro, la revisión toponímica, vaya. Y también eso en el lado de Asturias, pero también en el lado de la Ciana, pues el libro famoso de Guzmán Álvarez, otros estudios como este que vemos aquí, de la Liébana. Y últimamente lo que hay es gente muy colaborativa, muy gran. Por ejemplo, pongo esta web de aquí, Pindio Pindio, para el que no la conozca, es un referente fantástico. Este hombre, Víctor Delgado, Víctor Manuel Delgado, se está dedicando durante hace años a recorrer todos los concejos de Asturias y también parte de León, toda la cordillera, recogiendo toponimia y publicándolo en esta web. Entonces es otra de los puntos ideales donde yo me ayudo. Claro, estas cosas no existían antes, pero ahora es mucho más fácil el poder actualizar y corregir toponimia de todos estos mapas que tengo publicados o los que pueda hacer ahora, ¿no? Como él está también Zuazúa, que le acompaña muchas veces, es otro hombre dedicado a esto, y sobre todo el Orballo, Víctor Martín Orballo. Este es la leche. Este se ha especializado exclusivamente en Somiedo, y lo que tiene es una base de datos increíble de waypoints con todos los topónimos, hasta las piedras a 2 metros de la pista le ha puesto nombre. Este hombre me pasó toda esa base de datos y me ha servido para, junto con lo que yo tenía ya de antes y lo que he ido recopilando del macizo, del último mapa, la última edición del mapa de Somiedo, Babia y Laciana, pues sacarle, que ya me atrevería a decir que ya casi sí que es perfecto. Y si falta algo, pues poco será. En estos mapas, ¿veis? Pues pongo lo que no puse en los mapas, en los primeros mapas. Ahí refleja, en ese tono amarillo he puesto, ya pongo los informantes, no con ánimo de
no con ánimo de echarles la culpa si hay algo que está mal, que a lo mejor hay gente mal pensada, es un poco por hacerles un pequeño homenaje por la ayuda que te dan desinteresadamente. Pues pongo quién me ha informado en cada sitio, en los últimos mapas hago eso normalmente. Y luego en esas líneas verdes he puesto los glifos, o no sé cómo se pueden llamar, estos puntos que le ponemos a la H debajo o a la L para representar el sonido de estos vocablos que son típicos de Asturias. Pues he creado una fuente con los 4 o 5 tipos de letras que trabajo en los mapas, y he añadido esos caracteres para poder ponerlos en los textos y también en los libros, en las guías que he publicado. Ahí he remarcado un poco en el mapa de sonido, por ejemplo, donde está la chevaqueira, esa L con los 2 puntitos debajo, las L con los puntitos, o aquí en Picos la H para representar ese sonido parecido a la J, que antes se utilizaba en todos los mapas para poner la H con el puntito debajo. Bueno, en este caso, es lo que decía, que es un follón y que nunca acabaré de tener los mapas bien puestos por el tema del asturiano, de la lengua. Por ejemplo, fijaros, vamos a ver aquí unas imágenes del último mapa que he publicado, que es el de Ubiña, la edición nueva, y este es en 1994 hice el primer mapa de este tipo, ¿no? Está casi todo en castellano, hay alguna cosa un poco intentando que se parezca al asturiano, pero prácticamente está todo en castellano. Y ya en la tercera edición, en el 2006, ya puse prácticamente todo en el lenguaje asturiano, según los informantes, que en aquel momento hice una revisión grande, me dediqué a hablar con mucha gente en los distintos concejos, en Quirós, en el lado de Lena, en todos estos sitios, y llegué a poner, como veis ahí, por ejemplo, Penuviña, Penubina la grande, Penubina la pequeña, Pena Cabello, todas estas cosas que veis aquí, que luego me las han criticado también, dice, ¿cómo pones esos nombres y tal? Digo, joder, es que es lo que me han dicho, que se llama así, igual que San Emiliano, Santumichano y cosas así, ¿no? Entonces, en la última edición, que es esta, que tenemos aquí, he decidido, pues que aunque abulta mucho, y fijaros la cantidad de toponimia que hay, que ya incluso se enmascaran los datos topográficos por tantos nombres, pues ya he puesto Peñuviña en grande y entre paréntesis Penubina. Peñacabello, me consta que es Peñacabello con toda seguridad, porque hace muchos años que hablé con la gente y todos me confirmaban que era Peñacabello, pero como todo el mundo lo llama Peñacerredo, o sea, pues ¿qué pasa? Que incluso ya los paisanos de hoy en día les preguntas y te dicen también Peñacerreo, porque es lo que están acostumbrados ya a oír por todos los lados. Pues bueno, Peñacerreo, y he puesto entre paréntesis Peñacabello, y me consta que es el topónimo original, pero habrá quien lo discuta y que se puede discutir mucho sobre este tema porque hay de todo. Sí que después, fijaros, ahora por ejemplo, bueno, otros dos de esta. Este hombre que está aquí conmigo, que es Javier Morán, de Canseco, este hombre es el último o de los últimos ganaderos que quedan por la zona de León y toda esa área. Entonces, ya cuando hablé con él, que aquí intenté hablar con un tal Fernando que ya está muy mayor y teóricamente era el más viejo, pero ya no se podía hablar con él porque ya no tenía cabeza para ello, y este ya me decía, yo te puedo ayudar hasta donde llegue, porque llevo, fíjate, el hombre este tiene 60 y algún años, pero ya me confiesa que no me puede ayudar mucho porque no se sabe bien todos los nombres y donde acierte hasta donde acierte. Me sirvió para completar la toponimia en ese lado de este mapa, pero me consta que algunas cosas me las decía un poco o sea, por lo menos lo que estaba un poco lejos del pueblo. Su hijo también es ganadero y parece que va a seguir con la tradición, pero a su hijo ya no le preguntes. Este ya sí que no tiene, o sea, te puede inventar cualquier cosa, les importa un rábano como se llama en los sitios, y si te dicen algo es prácticamente inventado o equivocado, lo que llaman. De manera que el tema toponímico se está muriendo.
Es verdad, muchas veces lo decimos y dice, la toponimia se muere si no se recogen los topónimos ya rápido, ni rápido ni nada, ahora ya es muy difícil. Me quedaría un mapa para completar la cordillera, que es entre este que acabo de hacer y el de los picos de Europa, que sería el que engloba San Isidro, Redes y todo esto, y pues probablemente ya no lo hago, porque es que dudo de poder conseguir ya informantes que sean fiables, por lo menos de ciertas zonas. Es verdad que hay algunos mapas publicados, Guillermo Mañana tiene toponimia, Juan Delgado tiene un mapa publicado, bueno, se podría recuperar de ciertas zonas, pero de otras es ya muy difícil. Fijaros en que no solamente se está perdiendo la toponimia, se están perdiendo los lugares. ¿Por qué digo esto? O sea, se pierde, pongo un ejemplo, la vega de la Batuda. La vega de la Batuda en Casaño para mí era una vega preciosa. Pasé cantidad de veces por ahí cuando hacía el Casaño de arriba, de abajo y de tal. Ahora sí va, no existe, ha desaparecido. De manera que sí, puede desaparecer el topónimo, o quizá no, porque está ya en los mapas, en estos mapas que tengo publicados, y mientras no se agoten y se sigan publicando, ahí está, Vega la Batuda. Pero ya no existe la vega. Ahora es un matorral total y un bosque y se acabó. Y estos mapas los pongo a raíz del siguiente. Digüiña, tercera edición 2006. Mirar en la actual, mirar cómo está. ¿Os fijáis en la diferencia? Fijaros cómo ha crecido la vegetación. O sea, donde no había nada antes, todo ahora es bosque. Y ahora ahí, si os fijáis aquí a la izquierda, toda esta zona, eso es matorral. Eso es matorral. Y es matorral, que en otros mapas no lo he puesto, porque no tenía tanta importancia el matorral como ahora. Ahora tiene tanta importancia, sobre todo a nivel del excursionismo, porque no se puede andar ya por muchos sitios. Han desaparecido los caminos por todos los lados. Ropinos, ese valle que era fantástico, con un camino a la vega, ya no se puede ir. No existe ya el camino. ¿Y quién va a ir a desbrozar eso? Al desaparecer la ganadería, desaparecen los caminos y desaparecen los lugares, desaparece todo. Eso sí, la fauna está de enhorabuena, o sea, va a haber cantidad de fauna, porque el refugio va a ser fantástico para la fauna, ya nadie les va a estorbar. Pero a mí me da un poco de pena, o sea, no sé, fijaros, la zona esa de Canseco, por ahí ya no se puede ir. La Morala, que veis ahí, no se puede subir por ahí por ningún lado ya. Para subir tienes que subir desde otro concejo, desde otro valle, y hacer toda la cresta esa que veis aquí a este lado, que todavía se puede, aunque haya que atravesar muchos piornales, pero ya subir desde Canseco no se puede, porque las escobas tienen ya más de 2 metros de altura y de 3 metros, y de una densidad que es imposible, es impenetrable. Entonces, eso sí que me hace pensar, da pena que se pierda la toponimia, pero que se pierda también el monte, no lo sé. No se copia de otros países, en los Alpes no existe esto. ¿Por qué? Porque sigue existiendo la ganadería. La ganadería es un bien ideal para todos, o sea, no puede haber turismo de senderismo o de montaña sin ganadería, sobre todo en zonas de estas, zonas medias. Claro, en Picos de Europa arriba, donde solo hay roquedo, no hay problema, pero en zonas de media montaña la vegetación acaba con todo. Entonces, no sé. Bueno, había puesto ahí una cosa de geomática, no creo que nos dé tiempo a hablar de la geomática, porque es mejor que si sobra algo de tiempo lo hagamos coloquio, o sea, si hay alguien que quiere preguntar algo o que tenga una opinión sobre esto, aunque sea contraria a la mía. Yo lo que he contado aquí es un poco mi experiencia, pero no quiere decir que sea la... Bueno, pues después de esta charla tan completa y didáctica, ¿cuántos campos nos abrió? ¿Cuántos campos nos abrió desde los aspectos técnicos hasta la toponimia y hasta el matorral, que ciertamente aquí, en Asturias en concreto, pues se está cerrando de tal manera que hasta lo que era una vega ya no se ve vega ninguna, y claro, se pierde el topónimo ciertamente y se pierde el mismo espacio. La ganadería, ciertamente las ovejas y las vacas y los caballos y los burros que tantos hartos roían, limpiaban el monte, sobre todo las cabras, claro.
Por tanto, tenéis ahí unos cuantos campos abiertos y preguntas que queráis hacer, pues tenemos aquí a Miguel Ángel, que es en estos aspectos de cartografía, pues en Asturias el más... Bueno, y también en el aspecto de la toponimia, ¿quién es la autoridad? La toponimia la tenemos entre muchos, ciertamente, con todos los problemas que tiene, y hay estudios locales, como de Santos, que tiene el Valle de Allier pateado, todo lo de San Isidro, y acaba de sacar varios libros. Somos muchos, ¿no? Por supuesto está también Víctor Delgado, que tiene un impresionante blog, y estos días en Mieres nos hablaba Víctor Cantero, este cántabro, que también es impresionante, Pucavi, si te lees en internet Pucavi, Víctor Cantero, tiene toda la toponimia del macizo oriental, de Liébana y todo esto, pero además pasa por los mayores precipicios, por sitios donde no pasan ya ni las cabras, pero que pasaban antes, y pasa con los pastores, bueno, en precipicios verdaderos donde da pánico mirar para él. Nos habló Mieres, ya va varias veces que nos habló Mieres, y es impresionante, Víctor Cantero. Por lo tanto, somos muchos los que en toponimia vamos unos con otros intentando. Yo tengo el diccionario que decía del 2001, luego ya hice otra edición en el 7, otra en el 17, y ahora estoy con la 4ª edición, donde ya llevo unos 40 y pico mil nombres. Gracias a todos los que participamos, que a mí me mandan muchas cosas y yo las consulto, por supuesto, y entre todos, esto sí que es una estaferia verdadera, vamos por lo menos recogiendo y viendo el paisaje que había, como nos acaba de exponer Agrados. Por tanto, preguntarle lo que os parezca o contradecirle, si acaso, porque lógicamente lo de los topónimos es impresionante. Sí. Bueno, yo quería, más que preguntar, hacer una reflexión y apoyar un poco lo que dices, ¿no? Que la toponimia se acaba. Eso suena muy fuerte, ¿verdad? Que se termine la toponimia sería perder una parte muy grande de nuestra cultura, cultura tradicional de los pueblos. Entonces, siendo verdad lo que dices en general, siempre cabe intentar recuperarla. Hoy día las técnicas que podemos utilizar para recuperar la toponimia, no necesitamos que el paisano nos acompañe al monte, con lo cual desde su casa, haciéndole ver un poco a través de las ortofotos y las demás técnicas que existen, el paisano puede localizarse perfectamente en el momento que localice la mallada, o el malleo, o la cabana, o los prados, o lo que sea. Y a partir de ahí, yo tengo la experiencia de gente que no me acompañó al monte, pues sacar cantidad y cantidad de información. Y eso tenemos que estar en ello, porque efectivamente el hijo va a conocer un 40% y el nieto no va a conocer nada porque ya ni va siquiera. Y si va en un quad y ve las vacas y vuelve. De manera que no tiene necesidad de comunicarse con nadie diciendo las vacas están en tal sitio. Bueno, lo que quiero abrir es un poco de esperanza, ¿no? Y sobre todo, más que esperanza, trabajo, que en realidad es un trabajo a contrarreloj. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, ahí creo que hay esperanza. Sí, yo utilizo una tablet que la llevo al monte cuando voy solo. O sea, si me pueden acompañar, el paisano si me acompaña es lo ideal de la vida, pero claro, no todos pueden andar, ni hay pistas para subir con el coche. Entonces, cuando hago un recorrido, llevo la tablet, hago una foto. De estas fotos las hago con Waypoint. O sea, llevo un programa en la tablet que me hace un Waypoint fotográfico. Entonces, cuando bajo al pueblo, en casa del paisano, que llevo la tablet porque la puedo hacer con el teléfono móvil, pero como normalmente los paisanos ven poco y a lo mejor no tienen gafas en ese momento para leer, pues la tablet es más grande. Y le digo, mira, esta cabaña, y así solucionas. Eso, y es verdad que las ortofotos, a algunos paisanos es increíble. Hay gente de ciudad que le enseñas una ortofoto y no identifica nada, y sin embargo se lo enseñas a un paisano y lo ve a la primera. Es verdad. Sí, ese es el tema. Lo que pasa es que queda ya tan poca gente. Por ejemplo, el caso ese de Canseco. Fernando ya no puedes ir a verlo, es que se acabó. Y es el último que queda ahí, mayor de verdad, que puede conocer muchos topónimos que yo, fíjate, este mapa que está ahí puesto, que es de esa zona, está, para mi gusto, pobre toponímicamente.
Sí, porque Javier, que es el que me informó, no conoce tanto. Está hacia el sur un poco más completo porque hay zonas donde él trabaja y tal, pero esas zonas de ahí que encima están también muy perdidas por el matorral, pues es más difícil. Pero claro que sí, y sobre todo lo que acaba de decir Julio, de que ahora hay mucha gente con esa afición. Joder, qué maravilla, mira, le mandé, que me pidió, la alcaldesa de Torre de Bavia, me pidió que por favor le pasara un mapa ampliado de lo que es Torre de Bavia, que se iba a dedicar a ir paisano por paisano y casa por casa recopilando toponimia. Digo, ole tú, es que es fantástico que haya gente con esa afición ahora, lo de Víctor Delgado, lo de Orballo, todo esto, es que están haciendo un trabajo sin cobrar un duro. Bueno, Víctor ha publicado ya algún librito, pero no le va nunca a compensar si ese trabajo lo hiciera de verdad por cuestiones económicas. Es imposible, es imposible. Como yo también, si yo en realidad hubiera hecho los mapas de cualquier manera como Editorial Alpina, ahora tendría publicado toda España, como lo tienen ellos, pero claro, si me tiro 3 hasta 4 años con este último, haciendo un mapa, ¿a dónde voy? Y últimamente además es un mapa que puedes publicar algo y comercializarlo de alguna manera, monetizarlo de algún modo, porque de otro modo es imposible. Los libros cada vez se venden menos, o sea, porque ahora ya sabes cómo es todo, no es fácil. Pero sí, estamos en ello, todos. Ignacio Prieto Sarro llevan 12 números en la zona de Chaciana, 12 números todos de toponimia. Eso es un trabajo que nos viene perfectamente por la vertiente leonesa. Claro. O sea, que estaba todo por hacer. Pues que antes era por tradición oral. Pasaban los padres a los hijos, los abuelos a los nietos, lo que tenían que decir, oye, tienes que ir a buscar las cabras a tal sitio, con 50 metros de error o con 100 metros de error para poder encontrarlas donde estaban. Entonces tenían que precisar cada accidente topográfico, cada detalle con un nivel de precisión, porque no tenían mapas, tenían que tener el nombre y aprender esto es tal, esto es cual, lo aprendían pisando y lo transmitían moralmente. Pero eso, por ejemplo, fíjate, eso que en la cultura antigua les importaba poco, y como se llama, de hecho ya ves que las cumbres nunca tuvieron nombre. Las cumbres las pusieron, el nombre lo puso los montañeros o los topógrafos, el IGN o quien fuera, en el momento de topografiar, pero nunca tuvieron. Lo que se hizo fue traspasar el nombre de la majada más próxima a la cumbre, que es lo que hicieron los montañeros, pues venga, igual que se hace con las cimas también, los espeleólogos, y ya está. Pero fíjate, ahora hay un movimiento de gente de los pueblos mayor que ya sí que se preocupan. Yo, por ejemplo, he hecho excursiones con una gente de Tielbe por la zona de Maín, que son gente que estuvieron con los padres en las majadas, me acompañaron a su majada, que ahora ya queda nada. Bueno, algunos han recuperado la cabaña porque son los dueños y bueno, pues la recuperamos, aunque vamos para comer unos chorizos a la sidra allí un día al año. Y eso sí que tienen preocupación, aunque algunos ya pues son electricistas o son otra cosa, pero se dan cuenta del valor que tiene culturalmente el conservar tanto los caminos, los desbrozas sin estar usándolos. Desbrozas, estos que te digo ya, que son gente de Tielbe. Y por ejemplo nosotros nunca se preocuparon de reivindicar el Pico Boru, por ponerle por ejemplo, siempre fue Coto Tejado, todo el mundo Coto Tejado, y nadie nunca se molestó en decir eso no es el Coto Tejado, hasta ahora, hasta recientemente, hasta hace unos años, en lo que dicen, eso no es el Pico Boru, es el Coto Tejado, es el Pico Boru, y es porque ya empieza a haber gente en los pueblos que quieren que las cosas se llamen como era antes, como tenía que ser. O sea, hay un poco más de preocupación, lo que pasa es un poco tarde desde ese punto de vista, porque ya no, hay algunos que sí, otros que no, y pueblos en sitios que ya no queda gente, hay una gran despoblación. Pues se pierde también información de la vegetación antigua, porque muchos nombres van asociados, sistrales o malo, o verdes o lo que sea, pues eso claro, indica un determinado tipo de vegetación, y como tú bien dices, al cambiar los usos del territorio, de toda la ganadería, desaparecer mayoritariamente la ganadería de ovejas y cabras, se desgracia la
vegetación evoluciona y lo que había antes es otra cosa completamente distinta. El topónimo siempre dice lo que hay. Lo que hubo. Sí. Lo que hubo, no lo que hay ya. En algunos sitios porque se refiere a agua y ya no hay agua, que también se está marchando. Lo que mantenía los fuentes y picos, Más preguntas por ello, más opiniones o podríamos hacerle muchas, claro, con todos los problemas que expuso, más. Ahí, en la última que pusiste, Farrapona, pusiste el Albarán con B, ¿no es de Bayo? ¿En dónde? En la Farrapona, en Sumiendo, entre Torrestío y Salud. Con Albarán, con dos Bs. ¿Vale? No sería con uno. La Farrapona. La Farrapona o Collao Albarán. Sí, no sé dónde dices tú. Albarán. ¿Es la Farrapona o Collao Albarán? Ah, sí, Collao Albarán. Sí. Bueno, como estamos en Canseco me estaba liando. Sí, la Farrapona le llaman Collao Albarán. Que pensé que te referías a este mapa. No. Ya, sí. Bueno, el que hay dobles nombres y triples nombres en toda la cordillera, hay triples y cuádruples, hay montones de nombres. Yo al principio siempre intenté poner muchas veces el de más uso y algunas veces el más pequeño cuando el otro era muy largo, para que no me tapara la topografía, porque como yo siempre hice los mapas pensando en el montañero y en el uso práctico, era la topografía lo que a mí más me interesaba. Por eso no pongo ni límites provinciales ni nada. Los cruces y rayas y eso me enmascaran mucho lo que es el detalle de las cresterías. Yo he puesto siempre mucho cuidado en dibujar los escarpes y todo eso con el mayor detalle posible, para si vas a una canal encontrar la canal y no encontrar otra cosa, y los nombres enmascaran mucho ese tipo de datos. Entonces, cuando hay más de un nombre, pues si uno es demasiado largo, aunque no sea bueno, aunque sea mejor, pongo el otro, porque cuando se están usando los dos, ahora últimamente intento poner los dos, pero claro, todo el mundo me criticará en que los nombres son demasiado pequeñitos muchas veces, que hay que usar una lente para verlos, pero no encuentro otra solución para que el mapa también sirva para conservar cierta toponimia. Ahora sí que se va a tener que tirar un 10.000 para poder meter los topónimos y tienen mucha precisión. Es que al final la toponimia, la ideal de la toponimia, que se habló también en la primera conferencia el nomenclátor oficial. Sí. Eso, el nomenclátor oficial que la dio Marta, eso, estaba mirando a ver quién lo había dado, que lo dio Marta, que trabaja en el servicio de cartografía del Principado. Pues están trabajando en un nomenclátor digital. Claro, lo ideal es tener una base de datos con toponimia. Y eso es lo que están trabajando. ¿Qué pasa? Que claro, lo que están trabajando es más o menos un poco más que lo del libro ese que saqué yo antes ahí, la toponimia que todos saben, porque son de los pueblos y tal. Pero difícilmente, o sea, si siguen trabajando, que a lo mejor siguen trabajando y funcionan en serio, pues pueden ir contactando con todos los que conocen la toponimia, pues eso, con Víctor Arballo, con el Víctor Delgado, con el otro, con no sé qué, y ir creando una base de datos de verdad de toponimia total. Esa base de datos puesta al servicio público es lo ideal para conservar esa cultura de los nombres de los sitios como estamos diciendo, mejor que nada. Igual que ahora existen las web, con el Espair, esto que todos conoceréis, que esta normativa que salió europea, en la que toda la cartografía tiene que estar, o sea, no la cartografía, todo lo que son datos espaciales, tiene que estar al servicio del público en general, y que cada nación tiene que tener su web con todos estos contenidos, en el caso nuestro que es el IDE, o sea, pues ahí puede estar todo esto. En el IDE están todo lo que son cada consejería, o sea, cada región española con sus datos geoespaciales ahí puestos al público para disponer de ellos como tú quieras. Bueno, pues eso sería lo ideal, que tú puedas entrar en el IDEA, o sea, lo que es el IDEA asturiano,
y que te puedas bajar toda la toponimia que esté trabajando. Y yo me atrevería a decir incluso más, si lo hicieran colaborativo, que no sé cuánta gente podrá colaborar, porque también es verdad que algunos de los que conozco que hacen estos trabajos no colaboran. Y no colaboran porque lo intentaron hacer una vez con el IGN y no les dieron ni las gracias. O sea, no solo ya una mención o algo así, como esto que pongo yo ahí en los mapas míos modestamente de lo que me han ayudado, sino, joder, pues que entonces no se anima la gente tampoco. Si me permites, esa idea que acabas de exponer, que sería lo ideal, algunos ya en su tiempo, no hace tanto, tratamos de transmitirlo al servicio de cartografía del Principado de Asturias, con Marta Tailí, más gente que hay allí, Pablo. Ahora sí. Sí. El caso es que todo muy bonito, muy bien, pero realmente ellos no dan el siguiente paso, que es decir, vale, venga, vamos allá. Ya lo sé. Y había gente dispuesta, y efectivamente a través de archivos que con dar un toque del ratón ya salen 2000, pues estaba solucionado con la cantidad de gente que está trabajando en estos campos, en Somiedo, ahí, en más sitios, cada uno en su sitio. Sería una aportación ahora, en el momento, fabulosa, pero no han querido responsabilizarse de más. En cierta manera, ellos temen que todos esos nombres tendrían que pasar luego un filtro, digamos, lingüístico oficial, y ahí es donde chocaríamos profundamente, porque entonces, si hay que hacer algún tipo de normalización con los topónimos, pues ya caemos en un error enorme o una pérdida de tiempo. El topónimo es como es y se acabó, no hay que darle más vueltas. Quizá la disposición de la gente de ahí pues no sea hacer su trabajo. Han llegado a hacer el tema, digamos, la toponimia mayor, que es lo que más les ha costado, y es lo que aparece ahora en el mapa del SIGPA, pero yo les decía, hombre, no os cuesta nada tener una capa con la topografía menor y que se vaya rellenando, la toponimia, perdón, y se vaya rellenando el mapa de Asturias poco a poco. Pero la cosa quedó ahí en el limbo, está en el limbo. Es la administración. No sé si yo era la administración y pero es que no tenían ni los polígonos industriales. Bueno, pues ya. Todos sabemos cómo funciona eso. Yo era también funcionario y llegó un momento en que no estaba satisfecho con lo que estaba haciendo de cartografía allí, pedí la excedencia y me he jubilado de la excedencia ya después de 20 y tantos años. Porque ante todo es hacer cosas que te gusten y que lo puedas hacer, pero dentro de la administración es muy difícil. Porque la gente, primero porque si son grupos multidisciplinares los que trabajan en un sitio, uno por el otro, no es lo mismo que cuando uno trabaja para sí mismo y todo lo controlas tú, pero porque o hay un director que funcione muy bien con toda esa gente o es difícil. Luego en Asturias también chocamos con el tema de la lengua, que han normalizado y tampoco mucha gente está de acuerdo con normalizar la lengua. Porque en una zona se habla de una manera, en otra de otra, y ha pasado también, lo he visto cuando hice el mapa de las maladetas en Aragón. Han normalizado también el aragonés de esas zonas y nadie está de acuerdo porque en cada valle hablan de una manera distinta. O sea, se choca con muchas barreras, pero no lo sé. En principio, si quieren, lo pueden hacer. Y además, ese filtro, ¿qué filtro? Pues tú recoges los topónimos y se pueden recoger dentro de la base de datos en una carpeta que sea provisional. Pero ya está recogido. Y ya cuando se confirme, pues ya se pasará a la carpeta de verdad. Si esto es así de fácil. Es más, ellos hablaban de un reservorio, ¿no? Tener eso en reserva. Pero no pasamos, no dimos el paso. Bueno, pero vamos a ver, si esto está estudiado ya, estamos muy atrasados en esto. Tecleáis en Google o en un buscador cualquiera, Galicia nomeada, nos lleva ejemplo de unos cuantos años ya, 10 o 12 años. País Vasco, Navarra, Valencia, tiene un programa donde tú vas por el monte y lo mismo que ahora se geolocalizan o se geoposicionan los nidos de las avispas esas, tú geoposicionas, subes el topónimo
a una central en Galicia del Instituto da Lingua Galega o de la Academia de la Lingua Galega, y queda registrado. Yo me hice socio, una palabra, yo me apunté, se puede hacer socio cualquiera. Entonces cualquier ganadero, cualquier montañero, llega a un sitio, hombre, un topónimo que me dijo un paisano aquí, lo geoposiciono y lo mando allá. Allá lo estudian, hay una comisión de estudio, ciertamente, y lo van pasando luego a los nombres. Hay programas ya donde cogéis, me parece que lo hace, donde pinchando en un sitio se despliega una pequeña cartulina con todos los nombres y las variantes que dieron los paisanos. Es decir, se está haciendo ya en Galicia. Aquí intentamos hacerlo con el Principado, ciertamente. Estuvimos en una reunión con los responsables de cultura. ¿Qué es esto? Y nos dijeron que sí. Pero Galicia nomeada es un ejemplo precioso de cómo se puede, cualquier topónimo que en un barcial no se va a perder porque tú lo geoposicionas ya desde allí. Lo mandas y lo estudian y luego ellos lo pasan. Por lo tanto, eso ya está estudiado. Otra cosa será que de momento aquí, bueno, yo tengo esperanza de que vaya adelante con, no sé si cabe, es político, completamente político. Hacen falta personas, lógicamente, dedicadas a eso. En Galicia tienen, me parece, hay todo un equipo y tienen, parece que eran 3 o 4 personas constantemente acordando y pasando los nombres que les dan, que les llegan de socios. Se hace socio cualquiera. Te pueden aceptar, a mí me aceptaron, te pueden aceptar, pero según ellos, cualquier ganadero, cualquier montañero, en cualquier parte. Eso es una especie de wiki, base de datos wiki, ¿no? O sea, aporta a todo el mundo. Nadie sabe toda la toponimia de toda Asturias. Eso es fabuloso. De allí sabe la de su entorno habitual y tiene que aportarlo. Hoy por hoy esa es la solución. Estamos a años luz. Bueno, no, yo creo que hay esperanza, tenemos esperanza. Bueno, pues muchas gracias por vuestra presencia y por supuesto gracias por la exposición técnica y didáctica. Que no todo el mundo dispone de tiempo para perder en estas cosas. Así que...